Buenas tardes a todos los participantes en este diálogo sobre reflexiones, desafíos y oportunidades del diálogo político. Un saludo también a nuestra entrevistada, Claudia Barrientos. Ella actualmente es la representante de la OEA en Uruguay. Tiene una amplia trayectoria. Ella se mueve en el área de las relaciones internacionales. Tiene una maestría en una universidad norteamericana. Nuestra entrevistada igual habla 4 idiomas y actualmente es la representante de la OEA en Uruguay, pero ella ha estado como representante de la OEA en Honduras y ha dado bastante apoyo en diferentes misiones de observación electoral y ha tenido una participación muy activa en el país de Honduras. En diferentes momentos ha tenido roles protagónicos y ha participado de procesos de diálogo, y es por eso que las reflexiones las vamos a tener hoy con ella. Queremos que nos comparta toda esa su experiencia con relación a su paso por Honduras y todo lo que ha vivido allá en términos de apoyo al país. Bien, con base en tu trayectoria, querida Claudia, quisiera preguntarte en inicio, dado que tú has participado de estos contextos, la palabra que es muy utilizada ahora, que es diálogo. O sea, parece que somos sociedades que dialogamos bastante, somos muy dialogantes, en todo lado se escucha de diálogo. Entonces, desde tu experiencia, a mí me gustaría consultarte, que nos comentes, ¿cómo ves tú el diálogo? ¿Cómo entiendes estos diálogos? Bueno, en primer lugar, gracias Mirna, mucho gusto. Gracias también a todos los organizadores por haberme incluido en este evento. Sí, parece sí. Ah, ok. ¿Aló? Hola. Se me cortó. Sí, Ok. ok. No, bueno, entro en materia mejor. Decía que el diálogo, si bien es algo muy común y que tal vez se practica mucho, yo creo que el diálogo es la base de la democracia. No puede haber una democracia plena sin diálogo, porque yo creo que el diálogo permite a todos, tal vez a todos los partidos políticos, a todos los sectores, en primera instancia el que se les puede escuchar, que se puedan sentar, como generalmente se hace alrededor de una mesa, y que puedan plantear sus aspiraciones, preocupaciones, sus demandas. Entonces me parece que en eso es el diálogo es algo muy importante. Diría que es como uno de las piezas claves de la democracia. Porque obviamente en las democracias lo que se tiene son intereses que están siempre en conflicto. Grupos de interés, digamos en el caso, vamos a poner un ejemplo sencillo, cuando se negocia el aumento del salario mínimo. Por un lado se tiene a los empresarios, por otro lado a los trabajadores, en el medio generalmente el gobierno. O sea, siempre va a haber ese conflicto que viene creo, con el ser humano, que es parte inherente del ser humano, el conflicto. Entonces yo creo que el diálogo es la herramienta, el marco ideal para poder resolver esos conflictos. Y sobre todo, apuntando a lo que tú decías, Mirna, en la experiencia que yo he tenido, creo que una de las funciones más importantes del diálogo es que permite que se escuchen las partes. Muchas veces uno ve que bueno, digamos, diferentes sectores dan declaraciones, los entrevistan los medios, pero muchas veces no se logra que se sienten y que se escuchen, ¿no? Las dos partes. Y creo que eso es importante como seres humanos y también como actores en una democracia,
que te puedan escuchar, que la otra parte te pueda escuchar, que tú puedas, ¿no? Que el sector o la persona que representa, que está dialogando, pueda ser escuchado y que y obviamente lo más importante también en una democracia es que el diálogo tenga frutos, ¿no? Que no solo sea un diálogo de sentarse y escuchar, sino que tenga frutos y que se puedan resolver eh, o dar respuesta a las demandas que hacen diferentes grupos, que se sientan a un diálogo. Estoy pensando tal vez en un diálogo formal, pero en general creo que esa es la función del diálogo, ¿no? Permitir que a uno se le escuche y también permitir que te da la oportunidad de que se resuelvan y se aborden temas de interés, de preocupación y se pueda dar respuesta a esas demandas o reclamos o pedidos o a través del diálogo se pueda incorporar propuestas de diferentes sectores para crear políticas públicas mucho más equitativas y eficientes y que representen y que den respuesta a la ciudadanía. Gracias, Claudia. Siguiendo en la misma línea y en base a la experiencia que has tenido en Honduras, estas reflexiones que queremos que nos compartas, especialmente sobre los desafíos y las oportunidades de los diálogos políticos. Hemos visto que Honduras es un país centroamericano con casi 10 millones de habitantes y con una historia bastante compleja y turbulenta. O sea, cuando han ingresado al siglo XX, eh, han tenido golpes de Estado el 63, han tenido una guerra con El Salvador el 69, han vuelto a tener un golpe de Estado 4 años después, el 1972, han tenido además huracanes, es más, empezando en este siglo también han tenido recientemente el huracán Ota. Ya en el siglo XXI, cuando ingresamos al siglo, pues igual Honduras ha estado marcada por dos momentos importantes. Una, la crisis política del 2009 y las elecciones en 2017. Entonces, vamos a centrarnos en estos dos procesos en el siglo XXI y en base a esto, y este proceso que han tenido, que ha sido el diálogo de Guaymuras el 2009 y el diálogo nacional del 2018. Desde tu vivencia y experiencia ya, nos gustaría que nos comentes qué ha antecedido al diálogo de Guaymuras, qué aprendizajes podemos extraer de este proceso y cómo se logró la confianza de los actores. Bueno, lo que antecedió el proceso de diálogo fue el golpe de Estado, ¿no? Fue el golpe de Estado el 28 de junio de 2009 y un primer intento del expresidente de Costa Rica, el expresidente Arias, de lograr un entendimiento, un acuerdo entre las partes. Ahí el acuerdo que en ese momento se manejaba era el Acuerdo San José, y fue un intento de lograr que las dos partes, como les digo, llegaran a un acuerdo. Obviamente nunca, no hubo un diálogo formal, no hubo tampoco no se sentaron en la misma mesa cara a cara las delegaciones, una por el expresidente Zelaya y otra por el presidente de facto Micheletti. Y bueno, el golpe desemboca, bueno, cuando desembocó el golpe, obviamente Honduras venía con una crisis y tensión política de 3 años, 3, 4 años, desde que asumió, más o menos desde que asumió el presidente Zelaya. Fue muy controversial porque él, creo que en el primer año o en el segundo año de su gobierno se empezó a acercar al ALBA. De hecho, el Congreso hondureño aprobó el ingreso de Honduras al ALBA y Petrocaribe, y luego varios sectores empezaron a preocuparse por lo que ellos veían como una cercanía excesiva a Venezuela. Y después, bueno, después del 2008 habían primarias, que también eso tensionó mucho. Y creo que como ha pasado en muchos casos, la tensión, digamos, la génesis del problema, digo, que desembocó en el golpe,
fue una pugna interna dentro del Partido Liberal, que fue creciendo y pasó de ser un problema interno del Partido Liberal a ser un problema nacional. Eh, entonces, como decía, el acercamiento de Honduras a Venezuela, ingresar a Petrocaribe y el ALBA, las tensiones de las primarias del 2008 y luego el 2009, en enero, cuando el expresidente Zelaya intenta hacer una consulta para hacer una constituyente, una asamblea constituyente, que de acuerdo a la constitución de Honduras no estaba permitida. Entonces, lo que él hace es plantea hacer una consulta, luego las diferentes instituciones le dijeron que no se podía hacer la consulta, que no era constitucional, luego planteó una encuesta y bueno, un día antes o el día que tenía que ser la encuesta, el 28 de junio, hacen el golpe de Estado. Entonces, como decía, en julio, agosto de ese año, el expresidente Arias intenta hacer de tratar de componer la situación, pero al final en el lado del gobierno de facto se dan de largas, ¿no? Se va como pateando la pelota hacia adelante, la aprobación del acuerdo. Y ya cuando el presidente Zelaya ingresa a Honduras sorpresivamente en septiembre del 2009, ahí es cuando el gobierno de facto se da cuenta que tiene que abrirse al diálogo. Entonces ahí es cuando se llama, bueno, la OEA entra, la OEA, desde que Honduras quedó suspendida de la OEA en la Asamblea General del 4 de julio, la OEA igual tenía que siguió eh, con gestiones diplomáticas para lograr un entendimiento y en ese momento lo que se busca, porque en eso sí hubo un acuerdo muy sólido de todos los partidos, de todos los miembros de la OEA, de que lo que se tenía que buscar era el reingreso, la restitución del presidente Zelaya. Entonces, así que el 4 de octubre del 2009, si no me equivoco, empezó la negociación. Ya Zelaya y Micheletti designan delegaciones negociadoras y se empieza formalmente el diálogo, ¿no? Con la OEA como facilitadora del diálogo. Y bueno, a mí me tocó estar presenciar todas las sesiones de diálogo entre las dos, porque a la OEA también era la Secretaría Técnica del Diálogo. Así que tuve esa oportunidad. Eh, ¿Quieres que hable ahora de lo que antecedió la negociación o el diálogo del 2017? O... Sí, Claudia, mira, este pantallazo que nos da sobre lo que ha acontecido en el diálogo de Guaymuras y cuáles han sido sus antecedentes, nos da pie precisamente para entrar a lo que se dio el 2018 con el diálogo político, el diálogo nacional político. Y obviamente también sería interesante conocer los antecedentes para luego ver aquellas variables que son similares que nos permitan tener una panorámica más cabal sobre lo que se dio como diálogo político en Honduras. Adelante, Claudia. Ok, entonces el golpe del 2009 fue un parteaguas, ¿no? Hizo que Honduras de verdad se dividiera, muchas familias se pelearon, las ONGs, digamos, la sociedad civil que en un momento siempre marchaba como un sector unido con sus diferencias, pero a partir del 2009 se crea la división, ¿no? Y hasta el día de hoy yo diría que en Honduras muchas veces se refiere a uno donde, o sea, dicen, bueno, no, es que tal persona apoyó el golpe o estuvo en contra del golpe. Entonces se usó eso ese fue como el marcador y el parteaguas. Y obviamente quedó la sensación en el sector del presidente Zelaya, de los que lo apoyaban, porque, claro, hay que decir que la idea, el planteamiento de la Asamblea Constituyente sí tenía apoyo en Honduras. Diría que era llegó a tener hasta 55% de apoyo y muchos sectores, aunque no apoyaban tal vez la forma en la que estaba procediendo el presidente Zelaya, estaban en contra del golpe y lo que eso representaba para Honduras, un retroceso. Entonces, desde el 2009 hasta el 2017, y cuando el presidente Zelaya, bueno, volvió a Honduras el 2011, formó su partido político, de acuerdo al acuerdo que generaron Colombia y Venezuela, como un requisito también para el reingreso de Honduras a la OEA,
estaba la idea de que el presidente Zelaya tenía el derecho de formar un partido político y de que ese partido político pasara a ingresar o pasara a formar parte de los entes electorales en Honduras. Y eso no se dio. Entonces yo creo que, porque usted, si ven, por ejemplo, el 2017, todo ese año, porque las elecciones primarias fueron en marzo y las generales en noviembre, todo ese año, e inclusive el año anterior, y ya desde las elecciones del 2013, un pedido constante era del Partido Libre, del expresidente Zelaya, era que pudieran participar plenamente en los entes electorales. De ahí también que se empieza a crear esa sensación de, bueno, de el ambiente de desconfianza, de que iba a haber un fraude preparado, y todo el 2008, el 2017, ese fue, digamos, el contexto en el que se desarrolló el proceso electoral. Muchísima desconfianza, eh, y el reclamo, como digo, de fondo, que era que lo que le correspondía a la fuerza esta del partido, bueno, libre, al presidente Zelaya, era por poder ingresar y participar en los entes electorales. En ese momento era el Tribunal Supremo de Justicia Electoral y el Registro Nacional de Personas. Entonces, esto fue, y luego, bueno, las irregularidades que se dieron en el proceso, que para, bueno, obviamente diferentes actores vieron como que fueron, digamos, las irregularidades que se dan en un proceso electoral normal que no afectan al resultado, y para otros, el presidente Zelaya y el que era candidato de la alianza que logró formar el presidente Zelaya, Salvador Narrala, decían que había habido un fraude masivo y el descontento y la desconfianza, ¿no? en todos los procedimientos. Entonces esa fue la antesala, eso es lo que llevó a la instalación del diálogo nacional. Que claro, cuando empezó el diálogo en febrero del 2018, no había habido todavía un reconocimiento, y nunca ha habido, ¿no? De hecho, del candidato de Salvador Narrala, eh, de reconocimiento de que había ganado las elecciones el presidente actual, y Libre en ese momento también no participó en ese diálogo formal porque seguía reclamando, bueno, el supuesto fraude y también el no estar en los entes electorales. Bien, en este contexto que nos planteas, dentro del diálogo político nacional del 2018, ¿qué es lo positivo y qué de negativo se ha dado? ¿Qué faltó en ese diálogo o qué sobró en ese diálogo? ¿Cuál fue el resultado alcanzado a partir del diálogo del 2018? Bueno, yo creo que fue muy útil. O sea, fue algo que promovió Naciones Unidas, pero con el apoyo de la comunidad internacional, con el grupo el G16, que era el grupo que es el grupo que aglutina a los cooperantes, bueno, países europeos, están ahí todas las instituciones, organismos internacionales. Lo positivo fue que se sentaron a dialogar. O sea, como te decía, la definición de diálogo que se hizo también a través de comisiones negociadoras, pero que los representantes del gobierno se sentaron y escucharon todas las quejas, las pruebas, las evidencias que los de la oposición decían tener sobre el fraude. Entonces yo creo que eso fue lo positivo, que obviamente el gobierno estaba en una posición de mucho más poder porque era gobierno o es gobierno. eh, y, y yo creo que eso se como niveló el play, ¿cómo se dice eso en español? El playing field, ¿no? La cancha de juego se niveló porque durante los meses que duró todo el diálogo, estaban ahí sentados los del gobierno, los dos, bueno, la gente del candidato de Salvador Narrala y también el Partido Liberal, que también el candidato del Partido Liberal también decía que había habido fraude. Entonces, para mí eso fue lo positivo, que se dio ese diálogo, sí se lograron avances, porque luego se estructuraron, se dividieron en mesas los temas, ahí es donde tú participaste, Mirna, y contribuiste también. Yo creo que eso fue lo positivo, porque sí se avanzó. Se logró, es como en muchos países uno ya sabe todo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces yo creo que esa fue la oportunidad de hacerlo de una manera sistemática, con el apoyo de Naciones Unidas, de lograr
que los diferentes actores, porque luego cada delegación puso representantes y la gente que estuvo en las mesas era gente competente. Por ejemplo, la que yo estuve asistiendo mucho como observadora fue la del área electoral. Ahí había sí, o sea, gente que conocía la materia electoral. Entonces yo creo que eso fue lo positivo. Lo negativo puede ser que no estuvieron presentes todas las fuerzas. En parte, bueno, no estuvo el presidente Zelaya, como decía, formó una coalición con Salvador Narrala. Salvador Narrala al final se quedó sin partido político, entonces de la estructura y todo la brindó el Partido Libre. Ellos se pelean, Salvador Narrala con el presidente Zelaya, empiezan a haber divisiones y una de esas se produce porque Narrala creía que él se tenía que sentar en ese diálogo y el presidente Zelaya decía que no se podía sentar porque hubiera sido validar al gobierno o al presidente, ¿no? Porque lo curioso era que si bien se alegaba que había habido fraude, solo se alegaba que había habido fraude a nivel presidencial y no en las elecciones del Congreso. Entonces el presidente Zelaya no quiso participar y eso fue lo negativo porque al final, claro, estaba el candidato presidencial, pero no estaba el Partido Libre. Eso creo que fue lo negativo, pero yo no lo calificaría de 100% negativo, porque yo creo que tal vez no estuvieron ellos, pero por lo menos el trabajo se hizo, el de las reformas y digamos de los reclamos que tenía Libre durante el 2016, el 2017, como comenté, el año electoral, ellos fueron los principales promotores o de los principales cuestionadores de las instituciones electorales, del proceso en sí. Al final quedaron plasmadas ahí todos los reclamos y las propuestas de Libre, quedaron plasmadas en el diálogo. Y yo creo que de las lecciones ahí también, que muchas veces hay un diálogo formal donde hay comisiones negociadores que se sientan, generalmente el 2009 fue con el auspicio de la OEA, el 2018 fue con el auspicio de Naciones Unidas. O sea, ese ejercicio es muy bueno. Ahora, hay que también tomar en cuenta que muchas veces hay otros diálogos, otras negociaciones que se dan por afuera. Por ejemplo, en el caso de Honduras, terminó pasando que al final, no en ese contexto del diálogo del 2018, pero un diálogo que se da entre los principales actores políticos, se logró que Libre ingresara y participara en los entes electorales que había reclamado durante 11 años, ¿no? Libre pasó a formar parte del Tribunal de Justicia Electoral y del Registro Nacional de Personas. Y después también otro resultado de ese diálogo de esa negociación fue que se crearan dos instituciones electorales, o sea, que el Tribunal de Justicia Electoral se dividiera en el Consejo Nacional Electoral, que se encarga de administrar elecciones, y en el Tribunal de Justicia Electoral, que es el que se encarga de la parte jurídica, de resolver conflictos. Y en los dos entes está Libre, participa Libre y también en el Registro Nacional de Personas. O sea, se hizo una división entre el Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal. Eso es positivo. Ahora, como les digo, no sucedió en el contexto del diálogo formal de Naciones Unidas, tampoco en el de la OEA, porque, por ejemplo, en el caso del de la OEA, se firmó el acuerdo Tegucigalpa-San José y al día siguiente el presidente Zelaya consideró que se había roto el compromiso y se quedó ahí. Lo positivo, digamos, de ese diálogo del 2009 fue que el presidente entrante, el presidente Lobo, adoptó muchas de los acuerdos, por ejemplo, el formar un acuerdo de unidad nacional, la creación de una comisión de la verdad para que investigara por qué se había dado el golpe y para proponer reformas. O sea que en las dos instancias, como les digo, los resultados tal vez no salieron explícitamente de la mesa de diálogo, pero fue como el resultado yo creo que de propiciar ese diálogo, y eso llevó a que los otros actores, como en el caso del 2018-19, al final se lograra incorporar a Libre en los entes electorales. Así que la verdad para mí no es tanto lo negativo, sino también es un aprendizaje, ¿no? Y yo rescato mucho, la verdad es que el diálogo del 2018 fue muy, muy bueno. Además, bueno, ahí reconocemos también al que fue el coordinador residente en ese momento, Igor Garafulik,
Porque muchas veces en estos diálogos, yo digo, también afecta mucho la personalidad, ¿no? De la persona, del mediador, del facilitador, la experiencia, como en tu caso también, Mirna, que tú con todo tu conocimiento y experiencia de diálogos, de armar esto, o sea, ya cuando llegas a un país, como llegaron ustedes ese año, o sea, realmente marcó la diferencia el perfil de cada uno de ustedes, de los que facilitaban las mesas, y obviamente marcó el perfil que tenía Igor, el perfil más político y esa amplitud que tuvo, porque la verdad es que en contextos de conflicto político y sobre todo en Honduras, te hablo por experiencia porque, bueno, 2 veces la OEA ha quedado como la mala de la película, pero yo creo que lo que logró Igor fue que de todos los, o sea, que todos los sectores, tanto el gobierno como la oposición, tenían muy buen concepto y los dos valoraban. Inclusive el presidente Zelaya, ¿no? Porque aunque él no estaba formalmente en la mesa sentado a través de una delegación, tenía participación porque lo que hacía Igor era constantemente reunirse con él. Entonces yo creo que todos los sectores valoraron, vieron como útil el diálogo. Entonces, yo creo que en los dos casos fueron dos experiencias positivas y dos aportes positivos que ha hecho la comunidad internacional en Honduras. Sí, Claudia, escuchándote y en sintonía a lo que en inicio tú nos mencionabas sobre qué se entiende por diálogo y es el permitir que se escuche y el dar la oportunidad que varios temas se puedan tratar. Yo creo que el 2018, y ahí coincido contigo, uno de los elementos importantes fue, uno, la pacificación, porque a partir del diálogo se logró pacificar la turbulencia Mm, que en ese entonces teníamos elecciones. Y también escuchándote el tema de la inclusión, así como nos ujú, cuentas el error que tuvo Libre a través del candidato que tuvieron, que era Salvador Narvala, de una u otra forma había una participación. Pero lo que pasó en otros espacios no formales, ujú, fuera de la formalidad del diálogo, pues sí creo que está el tema de esto por lo que tanto había luchado Zelaya, que era el tema de la inclusión ujú. en los electorales, ¿no? Entonces, sí creo que son algunos elementos que dentro de los diálogos políticos hay que considerarlos, dadas las características que tiene un diálogo político. Entonces, en ese sentido, sería importante tu reflexión en términos de cuáles son estas claves del diálogo político. ¿Qué es lo que se debe tomar en cuenta cuando se va a pensar en un diálogo en clave política? Bueno, yo creo que primero hay que tener mucha paciencia, ¿no? Porque estos son procesos, los diálogos y sobre todo el tema un diálogo político es un proceso orgánico, que uno no puede, y como todo orgánico, como lo natural, tiene su curso, ¿no? Por ejemplo, si uno analiza el 2009, cuando el expresidente Arias hizo este intento de traer a las dos partes, de que se firmara un acuerdo y que contó con todo el apoyo de la región, porque eso es lo interesante, digamos, en un contexto donde Honduras estaba suspendida, donde había un gobierno de facto en Honduras, aún así la comunidad internacional apostaba por, ¿no?, el diálogo, negociación. Se hicieron, por ejemplo, dos visitas de cancilleres a Honduras para alentar a que el gobierno de facto aprobara, firmara el Acuerdo San José. Entonces, yo creo que en primera instancia, como te decía, hay que tener esa sabiduría y paciencia que te da la experiencia también de cuando se empieza un proceso de diálogo, de saber que va a haber, ¿no?, subidas, bajadas, retrocesos. Por ejemplo, en un momento del diálogo Guaymuras, ya cuando ingresó la OEA a propiciar este diálogo, hubo un momento que ya se quebró el diálogo, que no había acuerdo, porque el punto que quedaba, el más importante, que era la restitución del expresidente Zelaya, no había acuerdo entre los dos lados. Entonces, bueno, es como te digo, tener ese entendimiento de que puede ser un proceso lento, que pueden haber marcha atrás, a un lado. Creo que otra clave también es que estén todos los actores, en la medida de lo posible hacer que todos los actores se sienten, estén, participen y se escuchen.
Otro diálogo que no fue tan formal fue, por ejemplo, el diálogo que se hizo a raíz de las marchas masivas que hubo en Honduras del 2015 contra la corrupción. En ese momento el gobierno le pidió a la OEA y a Naciones Unidas instalar unas mesas de diálogo. No se empezó, Naciones Unidas empezó, mandó una misión exploratoria, eh, pero bueno, al final no cuajó, digamos, la formalización de un diálogo con mesas. Pero me acuerdo en ese momento lo que nosotros hicimos, la OEA, fue, por ejemplo, convocar a grupos de la sociedad civil a dos diálogos. Y me acuerdo que me llamó eso la atención porque estaban ahí todos, o sea, uno puede ver a todos los sindicatos, empresarios, derechos humanos, obviamente grupos de afro-hondureños, grupos también de grupos originarios de Honduras, comunidad LGTBI. Entonces, en esa amplitud yo creo que por eso un diálogo, la clave para tener un diálogo es que exitoso, y exitoso se puede medir, bueno, si bien se llega a un resultado, una mediación, a una resolución que satisfaga a las dos partes, pero yo creo que en el mismo proceso es el éxito de un diálogo, ¿no? El que estén los participantes, eh, la metodología también, por lo que el diseño, por ejemplo, que ustedes tuvieron en el 2018, ¿no? Que claro, uno tiene, sobre todo en contextos de mucho conflicto. Me acuerdo en las discusiones que se daban, la tensión de por qué a una persona se le daba más tiempo y lo que exigían los otros, en fin. Entonces, yo creo que también tiene que tener mucho la metodología y, digamos, si hablamos de procesos formales, para mí la clave también es el perfil de los facilitadores, de los que van a, ¿no? a hacer que las partes lleguen a un acuerdo, de hacer todo ese proceso de acercamiento, porque del prediálogo, o sea, todas las fases, yo creo que es muy importante ahí el compromiso que tienen los facilitadores, las personas, el perfil y la experiencia que pueden tener. Y otro, bueno, también es que haya la voluntad política, ¿no? Que a veces es mucho más difícil de lograr, porque como te decía, bueno, en los dos casos que hemos hablado había la voluntad política de que se sentaran las delegaciones y que negociaran y que hablaran, pero al final el resultado que, digamos, la negociación que se dio por afuera y entre los propios hondureños, eso, o sea, ahí había voluntad política, pero para hacer un acuerdo, no en la mesa, pero afuera, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es importante, la voluntad política, y en los dos casos, en el 2009 y 2018, había voluntad política porque se llegó hasta el final, ¿no? O sea, se logró, claro, en el caso del 2018, y es lo mismo que a nosotros nos pasó, por ejemplo, cuando el 2017, después de las elecciones, se trató de hacer un acuerdo ahí, digamos, ese fue como el intento de la OEA de lograr un acuerdo entre el Partido Nacional y el candidato Salvador Narrala. Pero ahí también, o sea, había voluntad política, pero hasta cierto punto, o sea, hasta inclusive en el 2017 se logró firmar acuerdos, pero a la hora, por ejemplo, en el caso, uno de las partes se desdijo y dijo, no, firmé, pero ahora no, mi firma no vale. Entonces, como decía, otro elemento importante es la voluntad política, pero también eso hay que tomar en cuenta que la voluntad política puede ser tal vez para participar en un proceso formal, pero no para necesariamente llegar a un acuerdo. Pero bueno, lo que rescato es eso, el elemento para mí importante es ese compromiso que haya y esa disposición de dialogar, que aunque no resulte en un acuerdo satisfactorio para todos, yo creo que el proceso es lo que cuenta. Sí, es verdad lo que señalas. Creo que los diálogos productivos tienen que ser un proceso, no es solamente una sumatoria de eventos, sino un proceso que tiene que traer consigo estas voluntades políticas de los diferentes actores que Ujú. participan. Ya para ir culminando esta tu reflexión, Claudia, ¿cómo ves tú el papel de los organismos internacionales, OEA, Naciones Unidas, Unión Europea, en estos procesos de diálogo? ¿Y qué recomendaciones nos darías a partir del rol que tú has tenido en estos tres momentos de diálogo que se han dado en Honduras?
Bueno, yo creo que es un rol muy, muy importante, porque, sobre todo porque lo que aportan los organismos internacionales es objetividad, ¿no? Y el acceso y la confianza que pueden generar de todas las partes. Porque justamente en el caso de Honduras y otros países donde hay conflicto político, eh, la desconfianza es lo que más prevalece. Entonces, el hecho de que se pueda confiar en un organismo internacional creo que es importante. Obviamente se trata de politizar y de traer al organismo internacional a cada lado, ¿no? Cada lado quiere que, que el organismo internacional se ponga de su parte, pero bueno, eso es parte de la lógica política también. Pero yo creo que eso es lo fundamental, la confianza que generan los organismos internacionales, los recursos que brindan, digamos, volviendo al caso con ustedes del 2018, el tener expertos como tú, gente con experiencia, gente que entiende esos conflictos, eh, o sea, departamentos especializados como el departamento de mediación que ustedes tienen en Panamá, esos son aportes valiosos que tiene la comunidad internacional. Y luego también hay que ser claros, también es el aporte económico, ¿no? Porque muchas veces cuando se embarcan en estos procesos de diálogo se necesita recursos. Me acuerdo, por ejemplo, el 2009, cuando nosotros estábamos promoviendo el diálogo Guaymuras, o sea, había que dar desde alimentar y ayudar a uno de los miembros de la comisión negociadora que vivía fuera de la capital, ayudarlo a que pudiera participar en las sesiones. Entonces también el tema económico. Em, Luego, la otra, yo creo que en la medida que los organismos internacionales logren mantener esa objetividad, eh, se puede y mantener la confianza. Creo que eso también es importante. Em, Luego, creo que es importante también reconocer los límites de los organismos internacionales, ¿no? Por mucha voluntad y recursos y experiencia y todo lo que uno puede tener, llegado el momento, sobre todo, por ejemplo, en conflictos entre dos países, los países al final resuelven hacer, ¿no? Lo que más les conviene, aunque esté planteado y se haya hecho todo un proceso de negociación o de apoyo de, ¿no? Varias cosas. Pienso, por ejemplo, en varios momentos en que la OEA ha tratado de contribuir por ejemplo, el caso de Belice y Guatemala, bueno, que es un caso exitoso, ¿no? Porque ese proceso ha ido avanzando y con el acompañamiento de la OEA se ha logrado mayor entendimiento. Belice y Guatemala hicieron referéndums cada uno en su país para arreglar el componente, el diferendo del limítrofe que tienen. Pero en otras instancias no, entonces uno siempre tiene que entender que hay la limitante, ¿no? Se puede ir solamente hasta cierto lugar que permitan los actores políticos, pero yo creo que eso es importante. Muchas veces no pasa tanto, creo, con la OEA, porque la OEA es mucho más política, ¿no? Que Naciones Unidas o que la Unión Europea. Y a veces yo he sentido que, por ejemplo, muchos colegas de la Unión Europea y Naciones Unidas como que no quiere meterse mucho a veces a temas políticos, por el riesgo que eso conlleva, porque después obviamente surgen acusaciones de un lado o de otro, que se politizó, que si algo salió mal, claro, el que tiene la culpa es el organismo internacional y no el actor nacional. Entonces, a veces hay ese resquemor que yo siento de Naciones Unidas, de la Unión Europea, otros organismos internacionales, de no meterse en temas políticos, pero creo que es importante. O sea, hay que tener esa conciencia de que obviamente uno puede salir salpicado, pero tampoco así. Por ejemplo, en el 2013, el 2017, cuando las Naciones Unidas, PNUD, estaba prestando cooperación técnica electoral, en ningún momento el 2013 se acusó al PNUD de nada. O sea, y tenía un rol visible. Bueno, también estuvieron el Instituto Nacional Demócrata, AIFES, ¿no? Dando asistencia técnica electoral, pero a la hora de la hora, o sea, no fueron atacados y cuestionados. Y eso creo que a veces hace que los colegas en Bruselas, no sé, en Nueva York o en los diferentes, ¿no? Las diferentes agencias de Naciones Unidas en sus diferentes sedes, a veces ese temor de que no participemos, pero yo creo que es muy importante, por ejemplo, el apoyo que ha dado bueno, tanto a PNUD y Unión Europea, justamente ahora en Honduras con el tema de la nueva tarjeta de identidad.
y se han habido retrasos, bueno, ha sido también por el tema de la pandemia y por otros temas, pero yo creo que el hecho de que es la confianza, yo creo que hay que pensarlo desde la perspectiva de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué le da confianza a un ciudadano? Obviamente el juego político siempre van a querer que un lado criticar a uno y a un lado y al otro, diferentes partidos, pero al final uno lo está haciendo por los ciudadanos, para generar mayor confianza. Yo me acuerdo un proceso muy exitoso fue en el 2013 cuando el Registro Nacional de Personas formó una mesa de apoyo donde estaba PNUD, estaba la OEA, estaba la Unión Europea, otros observadores y el registro cada 2 semanas nos reunía y nos decía, bueno, porque en ese momento había mucha controversia sobre la entrega de tarjetas de identidad, que la costumbre era que los partidos políticos entregaran tarjetas de identidad y obviamente lo que eso representaba. Entonces el registro logró formar esa mesa para poder apoyarse obviamente en nosotros, para recibir también sugerencias de cómo se podría hacer, inclusive un apoyo financiero que dio, me acuerdo, de la cooperación española, pero eso fue muy útil, ¿no? O sea, valió que se involucraran y me acuerdo también en ese momento algunos miembros del grupo este del G16 no querían participar, iba a ser muy político, pero yo creo que hay que meterse y hay que participar y apoyar. Y yo creo que ese es el valor que tienen los organismos internacionales, el poder abordar, participar y ayudar a resolver conflictos políticos. Creo que eso es muy útil por la confianza, y reitero, eso para mí es muy importante en una democracia, ¿no? El diálogo y confianza que el ciudadano tenga en las instituciones. Y muchas veces en muchos países ese es el plus, digamos, que tienen los organismos internacionales de que lograr que los procesos de públicos, políticas públicas y demás sean más confiables. Gracias, Claudia. Realmente tus reflexiones dan insumos para pensar en los esquemas de diálogo político y en términos de las consideraciones que hay que tener en el momento de pensar en diálogos políticos, dada la característica de los actores que participan. Cuando pensamos en procesos de diálogo, usualmente pensamos en permear ciertos esquemas mentales. Y cuando trabajamos en un diálogo político, evidentemente el permear las estructuras mentales de los actores políticos es más complejo. Entonces los desafíos son grandes. Realmente estamos muy contentos de que hayas podido transmitirnos tu experiencia, de que nos muestres cuáles son los desafíos, las oportunidades que te brinda el diálogo político. Agradecerte por tu participación, por tu tiempo y por todo el aprendizaje que has podido transmitir. Muchísimas gracias, Claudia. Realmente tomamos muy en consideración todos los elementos que nos has mencionado. Gracias, Mirna, y gracias también a los organizadores por permitirme compartir esas experiencias con ustedes. Y saludos a la audiencia. Gracias, Claudia. Esperamos tenerte en otra oportunidad y podernos encontrar en algún momento de manera personal. Gracias. Así es, espero lo mismo. Gracias. Chao.